Muchos ídolos del cine vivieron intensas carreras, pero algunos enfrentaron enfermedades devastadoras que marcaron sus últimos días y terminaron con sus vidas antes de tiempo. Hoy revelaremos sus intrigantes historias, llenas de talento, lucha, tragedia y legado. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Claudio Báez, reconocido por interpretar a los villanos más memorables de las telenovelas mexicanas, Claudio Báez falleció el 19 de noviembre de 2017 a los 69 años. Su muerte fue consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, específicamente enfisema pulmonar, agravada por años de tabaquismo. Aunque recibió tratamiento continuo, su salud se deterioró gravemente en los últimos meses, enfrentando un sufrimiento considerable en sus días finales. Báez inició su carrera como modelo y actor de fotonovelas en los años 60 y 70, pero fue en la televisión donde encontró su lugar. Sus papeles en melodramas como Cuando los hijos se van, Dos mujeres, un camino y El premio mayor lo consolidaron como un actor talentoso y versátil. También brilló en el teatro, participando en comedias musicales como Mamá ama el rock, junto a Angélica María. En sus últimos años, siguió activo en la televisión con participaciones en Muchacha italiana viene a casarse y Despertar contigo, demostrando su amor por el arte hasta el final. Virginia Fábregas, una de las figuras más emblemáticas del teatro mexicano, Virginia Fábregas falleció el 17 de noviembre de 1950 a los 79 años. La causa principal de su muerte fue la aterosclerosis, una enfermedad que endurece y estrecha las arterias, limitando el flujo de sangre. Esta condición, combinada con cataratas y recurrentes congestiones pulmonares, afectó gravemente su salud. A este deterioro físico se sumó un golpe emocional, la demolición de su querido Teatro Virginia Fábregas en febrero de ese mismo año. La pérdida del lugar que llevaba su nombre fue un evento profundamente doloroso para ella, y muchos aseguran que esto aceleró su declive. Virginia fue más que una actriz, fue una verdadera pionera. Comenzó su carrera a los 16 años en el Teatro Arbeu y más tarde logró competir exitosamente contra compañías extranjeras, algo casi impensable en su época. Fue honrada con las palmas académicas por el gobierno francés, un reconocimiento que destacó su impacto cultural más allá de México. Su legado vive a través de espacios como el Centro Cultural Virginia Fábregas y el Teatro Manolo Fábregas, fundado por su nieto. Además, sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres, como un homenaje permanente a su contribución al arte. Para Francisco Paco Ibáñez, la madrugada del 9 de octubre de 2008 marcó el fin de una carrera impresionante en el mundo del espectáculo. A los 60 años, perdió la batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica ELA, una enfermedad degenerativa que deteriora progresivamente las funciones neuromusculares. Esta condición no solo le afectó físicamente, sino que agravó su salud al punto de que una bronquitis, comúnmente tratable, se complicó hasta poner en riesgo su vida. Desde julio de ese año, permaneció internado en el Hospital Santa Elena, donde finalmente falleció a las 4 de la mañana. Paco Ibáñez fue ampliamente reconocido por su participación en la icónica saga de comedia La risa en vacaciones, que marcó a toda una generación en los años 80 y 90. Sin embargo, su talento no se limitó al cine. En teatro, dejó huella con su actuación en la puesta en escena El Coyote Cojo, que le permitió demostrar su versatilidad como intérprete. Pero lo que pocos saben es que también desempeñó un papel fundamental detrás de cámaras. Fue representante del célebre cantante Luis Miguel en un periodo crucial de su carrera, dejando claro que su influencia trascendía el escenario. Fernando Curiel, otro destacado de la época dorada del cine mexicano, falleció el 21 de junio de 1968, a los 55 años. Al igual que otros de sus contemporáneos, sucumbió a las complicaciones de la cirrosis hepática, una enfermedad que lentamente fue debilitando su cuerpo hasta llevarlo al final de su vida. A pesar de los avances médicos de la época, la cirrosis se mantuvo como una enfermedad incurable y devastadora. Curiel destacó en la pantalla grande por su versatilidad actoral, participando en películas como La marca del gavilán, 1962, Una carta de amor, 1943, y Secuestro en Acapulco,
1963. Cada una de estas producciones permitió que Curiel demostrara su talento, consolidándose como un rostro habitual del cine mexicano. Más allá de su carrera profesional, compartió su vida con Teresa de Fossé, quien estuvo a su lado en sus últimos momentos. La partida de Fernando Curiel representó una gran pérdida para el cine nacional. Su capacidad para interpretar personajes variados y su dedicación a la industria lo convirtieron en un pilar importante de la época dorada. Luis López Somoza falleció el 18 de octubre de 1975 a los 45 años en la Ciudad de México. La causa de su muerte fue la cirrosis hepática, una enfermedad que, aunque incurable, pudo haber sido agravada por los estilos de vida propios de la época. A pesar de los intentos médicos, su condición avanzó rápidamente, llevándolo a un deterioro irremediable que culminó en su fallecimiento. Luis López se destacó en el cine mexicano por su habilidad para interpretar personajes profundos y complejos. Fue parte de producciones icónicas como Susana, 1951, María, 1938 y La Aventurera, 1950. Películas que aún hoy son recordadas como clásicos de la época de oro del cine mexicano. Su matrimonio con Célide Sáenz, con quien compartió sus últimos años, reflejaba el lado más personal de un hombre cuya vida estuvo marcada tanto por la fama como por las tragedias. Aunque su vida fue relativamente breve, dejó un recuerdo que perdura en la historia del cine nacional. Rogelio Fernández, uno de los actores más destacados de la época de oro del cine mexicano, falleció prematuramente el 11 de julio de 1957 a los 35 años. Aunque su muerte fue atribuida a un infarto, esta fue consecuencia directa de las complicaciones derivadas de la cirrosis hepática que había mermado su salud durante años. Este padecimiento incurable no solo afectó su calidad de vida, sino que lo alejó de los sets de grabación en los últimos meses de su carrera, justo cuando estaba en la cúspide de su trayectoria. A pesar de su juventud, Fernández dejó una impresionante huella en el cine mexicano, participando en 89 películas que lo consagraron como uno de los rostros más reconocidos de su tiempo. Entre sus trabajos más destacados se encuentran cintas como Pueblerina, 1949, El mar y tú, 1952, y Contigo a la distancia, 1954. Su debut cinematográfico fue en La isla de la pasión, 1942, y desde entonces compartió pantalla con leyendas como Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. Su última participación en el cine fue en El impostor, 1960, donde trabajó junto a figuras emblemáticas como Silvia Derbez y Pedro Armendáriz. Aunque la película fue estrenada 3 años después de su fallecimiento, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido como Polo Polo, falleció el 23 de enero de 2023, a los 78 años. Su muerte fue consecuencia de la demencia vascular que padecía, una enfermedad que afectó gradualmente sus funciones cognitivas. Polo Polo falleció rodeado de su familia, cumpliendo su deseo de morir en casa. Nacido en León, Guanajuato, el 9 de marzo de 1944, Polo Polo revolucionó el humor en México con su estilo irreverente lleno de albures y dobles sentidos. Su éxito en clubes nocturnos lo llevó a la cima, convirtiéndose en un referente del stand-up mexicano. Además de sus presentaciones, grabó discos que rompieron récords de ventas y participó en películas del cine de ficheras. Geno Silva, reconocido actor de cine, televisión y teatro, falleció el 9 de mayo de 2020 en Los Ángeles a los 72 años. La causa de su muerte fue una degeneración frontotemporal, una forma de demencia que afecta progresivamente las capacidades mentales y físicas. Silva murió rodeado de su familia, dejando un legado inolvidable en la industria del entretenimiento. Silva es recordado por su papel icónico como The Skull, el sicario que mata a Tony Montana en la escena final de Scarface, 1983. También participó en películas importantes como Amistad, 1997, The Lost World, Jurassic Park, 1997 y Mulholland Drive, 2001. En televisión, destacó en series como Miami Vice
y Star Trek Enterprise. En teatro, trabajó junto a figuras como Philip Seymour Hoffman en producciones como The Merchant of Venice, demostrando su versatilidad como actor. Avelina Landín, una de las voces más representativas del bolero mexicano, falleció el 21 de febrero de 1991 en la Ciudad de México a los 71 años. Su muerte fue causada por un paro cardíaco, derivado de complicaciones asociadas con una cirrosis hepática que había deteriorado su salud durante los últimos años de su vida. Avelina comenzó su carrera musical formando duetos con su hermana María Luisa Landín, bajo los nombres Pirita y Jade y Hermanas Landín. Con el tiempo, se convirtió en solista, alcanzando gran éxito con temas como Llegaste tarde y Limosna, que fueron ampliamente difundidos por la estación de radio XEW. Su carrera la posicionó como una de las intérpretes más icónicas de la música romántica en México. Avelina fue sepultada en el Panteón Mausoleos del Ángel, dejando tras de sí un legado artístico inolvidable. Ariadna Welter falleció el 13 de diciembre de 1998 en la Ciudad de México a los 68 años, tras sucumbir a un coma hepático causado por un cáncer hepático avanzado que le fue diagnosticado apenas unos meses antes, en julio del mismo año. La enfermedad progresó rápidamente, dejando a la actriz sin oportunidad de recuperarse. Su muerte representó una gran pérdida para la industria del entretenimiento mexicano, ya que Welter era una figura emblemática tanto en el cine de terror como en las telenovelas. Nacida el 29 de junio de 1930 en Tampico, México, Welter fue hermana de Linda Christian, otra destacada actriz. Su carrera comenzó de la mano de Luis Buñuel en Ensayo de un crimen, 1955. Y despegó con películas de terror como El vampiro, 1956, convirtiéndose en una de las favoritas del género. Participó en más de 60 películas y series, y hacia el final de su vida brilló en telenovelas como María la del Barrio, 1995 a 1996, Mi querida Isabel, 1996 a 1997 y Sin ti, 1997 a 1998. Tras su fallecimiento, Welter fue incinerada y sus cenizas fueron depositadas en la iglesia de San Agustín, en Polanco. Lorena Velázquez, una de las figuras más emblemáticas del cine de género en México, falleció el 11 de abril de 2024 a los 84 años. Su muerte fue causada por una insuficiencia respiratoria derivada de una enfermedad cardiovascular agravada por años de tabaquismo, aunque había dejado de fumar poco antes de su fallecimiento. Su hijo, Eduardo Novoa Villar, compartió que su condición respiratoria se había deteriorado significativamente en sus últimos meses. Velázquez debutó en 1956 con la película Viva la Juventud, pero su fama se consolidó en la década de los 60 con títulos como Santo contra las mujeres vampiro, Las luchadoras contra el médico asesino y El hacha diabólica. Con más de 100 películas y series de televisión en su carrera, se ganó el título de la reina del cine fantástico mexicano. José Ángel García, destacado director y actor mexicano, falleció el 22 de enero de 2021 a los 70 años, tras una larga batalla contra la fibrosis pulmonar. Esta enfermedad crónica, que dificulta la respiración y provoca un deterioro progresivo del tejido pulmonar, afectó su calidad de vida durante años hasta que finalmente sucumbió a sus complicaciones. Nacido el 30 de octubre de 1950 en Huetamo, Michoacán, inició su carrera en el teatro, pero fue en el cine y la televisión donde alcanzó mayor reconocimiento. Entre sus proyectos más destacados están El diario de una señorita decente, 1969, y las exitosas producciones que dirigió, como La verdad oculta, 2006. También trabajó en populares telenovelas como Mujeres engañadas, 1999, dejando una huella significativa en la pantalla chica. José Ángel García dedicó su vida al arte y dejó un legado que continúa siendo admirado por quienes disfrutaron de su trabajo, tanto detrás como frente a las cámaras. Ramón Valdés, conocido y querido por todos como Don Ramón en El Chavo del Ocho, falleció el 9 de agosto de 1988 a los 63 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México.
La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático, resultado de complicaciones derivadas de un cáncer medular y de próstata que había afectado gravemente su salud en sus últimos años. Sin embargo, incluso enfrentando estas enfermedades, Ramón continuó trabajando hasta poco antes de su fallecimiento, mostrando una admirable dedicación al mundo del espectáculo. Su carrera comenzó durante la época de oro del cine mexicano, compartiendo pantalla con íconos como Pedro Infante y Cantinflas en películas que marcaron la historia del cine. Sin embargo, fue en la televisión donde encontró su lugar definitivo en los corazones de los espectadores. Junto a Chespirito, su personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho se convirtió en un emblema de la cultura latinoamericana, mientras que otros roles, como el Botija en Los Caquitos, consolidaron su legado. Tras su fallecimiento, sus restos fueron velados en una funeraria de la colonia Roma y posteriormente cremados. Zacarías Gómez Urquiza falleció el 10 de septiembre de 1982 en la Ciudad de México, a los 76 años. Su muerte fue causada por complicaciones derivadas de leucemia y enfisema pulmonar, dos enfermedades que marcaron sus últimos años con un deterioro progresivo de su salud. La leucemia debilitó su sistema inmunológico, mientras que el enfisema pulmonar redujo su capacidad respiratoria, llevando finalmente a su fallecimiento. Inició su carrera en el mundo del cine en 1940 como anotador y rápidamente ascendió a asistente de dirección, trabajando con grandes figuras como René Cardona y Emilio El Indio Fernández. En 1950, debutó como director con la película Flor de Sangre, dando inicio a una trayectoria que lo llevó a dirigir y escribir más de 48 películas. Sus obras abarcaron una amplia gama de géneros, incluyendo melodramas, cine de aventuras y terror. Destacó con títulos como El Tigre Enmascarado, El Derecho de Nacer y Misericordia. Gómez Urquiza dejó un legado invaluable para el cine mexicano, marcando una época en la que la industria estaba en pleno auge. ¿Cuál de estas historias crees que dejó un legado más fuerte en el entretenimiento? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo capítulo.